Bien, bueno, comencemos orando al Ya. Señor, ¿les parece? Amén, Para darle amén. tiempo al Señor. Sí. Amén. Te agradecemos, Padre, por esta instancia tecnológica que tenemos. Sí, Señor. Es cosa de imaginarse que hubieran hecho hombres como los apóstoles con esta tecnología. Pero fueron otros tiempos y fue el tiempo en que tú determinaste, Señor, y hoy día tenemos esta posibilidad de ser bendecidos al juntarnos por medio de esta tecnología Amén. y poder hacer lo que no podemos hacer presencialmente, Señor, por la distancia y nuestros quehaceres que nos separan, Señor. Pero quiero agradecerte porque sin duda este tiempo es un tiempo tuyo que nos regalas, donde vamos a ser bendecidos, porque sin lugar a duda, cuando se hace esto y se comparte tu palabra, el que también enseña, el que comparte, sin lugar a duda también es tocado y bendecido, como aquellos que están ahí escuchando y aprendiendo, Señor. Amén, sí, Señor. Y yo te agradezco por esto, por la instancia, el cariño de mis hermanos, por esta familia hermosa que nos has regalado, Señor, y nos quedamos en tu presencia para ser guiados por ti, Espíritu Santo, Amén. porque no podemos hacer nada sin ti. Así es. Ni enseñar, ni entender, incluso ni asimilar para luego hacer. Dependemos de ti completamente. Oh, sí, Señor. Y ahora, en tu presencia, nos disponemos a abrir tu palabra, tu revelación, y a asirnos de ella, a aferrarnos a ella, porque es la que nos comparte e imparte el conocimiento de tu maravillosa persona, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Bien. Quiero comenzar, hermanos queridos, con una introducción, ¿les parece? Sí. Ujú. Así es. Me gustaría que, a ver si buscamos en Génesis. Esto no sale ahí, creo que lo toco, pero muy, muy suavecito. Vamos a buscar en Génesis, capítulo 5. Y como a modo de introducción, vamos a ver la vida de un hombre llamado Enoc, que ustedes saben quién fue, ¿no? Sí. Y vamos a leer ahí para que meditemos un poquito en este personaje, en este tremendo personaje, ¿no? Génesis capítulo 5, versículo 19. Ujú. Ya. Les quería hacer una proposición, especialmente a la hermana Sandrita. ¿No tienen una NBI por ahí? Sí. Mire, hagamos lo Ya, siguiente. yo se la leo. Hagamos lo siguiente. A medida que vayamos estudiando, vayamos comparando la NBI, Versiones. ¿cierto? Ya. Por ejemplo, el hermano Marcelo puede leer la Reina Valera, yo voy a usar la Reina Valera también. Sí. La hermana Sandrita puede ir leyendo, ¿ya? Y ahí nos vamos deteniendo en algún versículo que tal vez, wow, este versículo no dice lo mismo, ¿cierto? Y podemos también aprovechar y matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Bien, Oiga, entonces vamos a leer en Génesis, capítulo 5, versículo 19, dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? El abuelo de Noé, de quien también se dice que caminó con Dios, ¿no?
Así es. De Noé también se dice lo mismo, con la diferencia que a Enoc el Señor se lo llevó y a Noé no se lo llevó. ¿Ya? ¿Por qué razón? Creo que es por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y obviamente ahí en Hebreos que sale la confirmación de esto, ¿sí? En el Nuevo Testamento, dentro de ese famoso panteón de héroes de la fe que le llaman algunos, ¿no? Donde se añade que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios y por eso Dios se lo llevó, ¿ya? Y nosotros sabemos que, si ustedes lo saben también, sabemos que fue la excepción, junto a Elías, de los únicos hombres que no han experimentado muerte, que fueron trasladados, ¿ya? Vamos a tener nuestro tiempo de ir conociendo a Dios, ¿no? Y conocer todo lo que Él nos revela, obviamente tratando de profundizar lo que más podamos en el estudio que vamos a tener. Y sobre todo, la idea es que vayamos comprendiendo que como soberano, Él hace cosas que se salen de nuestra teología y de nuestros parámetros, ¿ya? Aparte de eso, como también lo vamos a ver, Dios se revela a nosotros por medio de un lenguaje humano, ¿ya? Y aparte de eso, hay cosas que Dios sencillamente no nos revela, ¿ya? Y eso tenemos que, no nos tiene que dar pena ni penita ni tristeza, sino que Dios sabe por qué lo hace, ¿ya? Aparte, ya la Biblia, con todo lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Es un libro grande. Sí. Cuando uno dice, hermano, lea la Biblia completa, wow, se abren siempre los ojos grandes. ¿Me está diciendo una broma? ¿O es tan grande el libro, no? No he leído, ¿cierto? Ni papelucho, dicen algunos. ¿Ya? Claro, entonces, ¿cómo voy a leer un libro tan grande? Entonces es un desafío. Imagínense si hubiera mucho más de lo que Dios es. Entonces, Dios en su palabra, nos expone todo lo que necesitamos saber, ¿sí? Y lo que no está ahí, y lo que Dios no es claro, ni nos abre, ¿cierto?, el panorama completamente, también es porque Él sabe que no lo necesitamos, ¿ya? Sencillamente Él no se lo guarda porque es egoísta, ¿ya? No, Él se lo guarda porque sabe que no lo necesitamos, o no, sencillamente no vamos a ser capaces de comprenderlo, de entenderlo plenamente, ¿ya? Si hay alguien que no es mezquino con su conocimiento, es Dios. Dios quiere que le conozcamos, ¿ya? Él ama que le conozcamos, es su gran deseo, ¿ya? Porque el conocimiento va de la mano del amor. Entre más le conocemos, más le amamos, ¿no? Bien, entonces, en base a esto, vamos a tratar a este varón, a Enoc. 65 años tenía cuando engendró a su hijo, aparentemente fue el primer hijo, ¿no? E inmediatamente se nos dice, caminó Enoc con Dios. Y luego se vuelve a repetir la misma frase, en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Enoc presenta como una movida de piso a lo que puede ser nuestra teología, ¿ya? A lo que nosotros creemos como doctrina bíblica, porque sabemos que como doctrina bíblica todo ser humano ha sido afectado por el pecado, ¿ya? Y no hay ninguna parte que excluya a Enoc de esto. Por lo tanto, Enoc, como descendiente de Adán, también nació con una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Por lo tanto, necesitaba ser salvado como cualquier otro ser humano, ¿no? Aparte de Adán, el único que, bueno, en el caso de Adán fue creado sin naturaleza caída, Jesús no fue creado, sino que él nació, ¿cierto? Sin naturaleza caída, sin una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Entonces, Enoc, lo primero que tenemos que decir de él es que era un descendiente del hombre caído, ¿sí? Su naturaleza fue afectada. Entonces, lo primero que se nos tiene que salir de la mente es tratar de rozar la idea de que Enoc fue especial y por eso Dios se lo llevó, ¿no? O se lo llevó porque él llegó a ser tan santo, ¿sí?, tan puro que Dios se lo llevó. Eso va en contra de lo que la doctrina de la Biblia en su totalidad nos enseña. Nosotros podemos deducir cosas que no están claras en la Escritura, pero siempre esas deducciones tienen que estar sujetas a lo que ha sido revelado claramente en la palabra del Señor, ¿sí? En este caso, todo lo que estamos diciendo
No sale lo que yo estoy diciendo literalmente, ¿no? Pero es lo que nosotros podemos deducir sin temor a equivocarnos, porque es la enseñanza total y general de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, Enoc era un hombre con naturaleza caída, igual que nosotros, por lo tanto, tendía al mal, como todo ser humano. ¿Ya? Y necesitaba ser salvado como cualquier otro ser humano. Pero lo interesante de Enoc, y bueno, aquí es donde se ve la mente de Dios en la Biblia, ¿no? Cómo Él pone eh, todo en su lugar, ¿ya? A mí me llama mucho la atención que Dios no se reserva nada con respecto a lo que es la condición humana. Tanto así que la segunda generación de humanos ya fueron presas del pecado, pero el pecado se los comió, ¿cierto? Como plato de fondo y como plato, como preplato también, ¿no? Imagínense, el hijo de Adán, Caín, ya a lo que llegó Caín, ¿no? Como ser humano. Hubiéramos esperado, no sé, que la degeneración, ¿no? De la naturaleza pecaminosa hubiese sido paulatina, poco a poco, ¿no? Sí. No, pero así de golpe. De golpe, el primer hijo, ¿cierto? Uno de los primeros hijos de Adán, ¡pum! Con una tendencia de rebeldía impresionante, porque no sé si se recuerdan que Dios habla con Caín, ¿no? Sí. Le dice, mira, Caín, el pecado está a la puerta, ¿ya? Pero tú todavía tienes la posibilidad de oponerte a él, de no sujetarte a él. Pero eso fue como que a Caín le entró por oído y le salió por otro, ¿cierto? Y después que terminó de Dios hablar con él, fue y mató a su hermano. O sea, es impresionante. Y de ahí la generación de Caín se va cuesta abajo, ¿cierto? Rodando como por un acantilado, ¿no? Y aún aparte de esto, que es tan radical el Señor de mostrarnos la consecuencia del pecado, ¿no? Cómo el pecado afecta al ser humano de golpe, ¿no? Sí. No es algo así, no, suavecito, que podamos jugar con él, no, es tremendo, ¿no? Pero a la vez nos muestra en el capítulo 5, ¿sí? Si es que no me equivoco, fue el séptimo Enoc, después de Adán, nos muestra un hombre absolutamente y radicalmente diferente a Caín. Un hombre que está atento a lo que Dios quiere de él, ¿ya? Y se nos dice que Enoc caminó con Dios, ¿ya? Y que fueron 365 años los que él vivió. 365 años, ¿ya? Y que después de los 365 años que él caminó con Dios, desapareció. ¿Sí? O sea, alcanzó a vivir en la tierra 365 años. ¿Ya? Wow, llevo 52 años en la tierra, de los cuales 38, más o menos, si es que no me equivoco, he estado siguiendo al Señor entre Tongoy y Los Vilos. No es la fidelidad que hubiera deseado, y que hoy día tal vez al mirar para atrás hubiera querido ser mucho más fiel al Señor de lo que fui, ¿no? El caso de Enoc, que él vivió 365 años. 365 años. Y lo que lo caracterizó fue que caminó con Dios. Llegó un momento en la vida de Enoc que Enoc conoció a Dios, porque todos tenían la capacidad o el acceso a conocer a Dios de alguna manera, ¿ya? Y Enoc tomó en serio a Dios, ¿sí? Nada nos dice que los otros descendientes de Set, ¿ya? El hermano que reemplazó a Caín, ¿no? La Biblia no nos da ningún indicio de que su descendencia fue mala, ¿cierto? Que eran todos pecadores. La descendencia de Caín, sin lugar a dudas, ¿sí? De hecho, uno de los hijos de Caín se llamó Enoc también, ¿no? Y fue el primer hombre que se hizo una ciudad y le puso su nombre. ¿Ya? Entonces, hacer una ciudad en ese tiempo era irse en contra del mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios era llenen la tierra, ¿sí? Llenen la tierra. Pero al hacer una ciudad, ¿qué es lo que se hace? Se impide, o sea, se cohesiona a la gente, se junta a la gente, ¿no? Claro. Se le mantiene unida. Eso es una ciudad, ¿no? Sí. Y no era la idea de Dios. Entonces ya este descendiente de Caín nos muestra una rebeldía en contra de Dios, ¿no? Bueno, después viene Lamec, que fue el primer polígamo también, descendiente de Caín. O sea, la descendencia de Caín se corrompió absolutamente, ¿no? Pero la descendencia de Set
no tenemos ninguna razón fuerte para creer que ellos hayan sido todos unos malvados, ¿no? Todo lo contrario, podemos deducir que lo más probable es que hayan sido gente relativamente buena, ¿ya? Pero Enoch es, sin lugar a duda, un tipo absolutamente a otro nivel, ¿sí? Absolutamente a otro nivel. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, andad como hijos de luz, ¿cierto? Andad como Cristo anduvo, o sea, caminen. Sencillamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, caminar o andar significa vivir la vida. Vivan, así de sencillo, ya, una forma de decir. Entonces, caminar con Dios es vivir con Dios, ya, es vivir al lado de Dios, es vivir en compañía de Dios, es vivir siguiendo a Dios, es vivir pegadito a Dios. Lo que yo vivo, lo vivo con Dios, a mi lado, en mis asuntos. Eso es lo que significa caminar con Dios. Y fue lo que Enoch hizo, ¿ya? ¿En qué momento lo hizo? Algunos podrían pensar que fue después de que engendró a Matusalén. Tampoco la Biblia es muy clara en eso de cuándo él comenzó, pero sí la Biblia nos dice que por el periodo seguro, después de los 65 primeros años, engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios. Si alguien quiere decir, ya, comenzó a buscarlo, a caminar con Dios después que nació Matusalén, estamos hablando de que fueron 300 años seguros que Enoch vivió con Dios. Lo otro que tenemos que entender de que fue un proceso, ¿ya? Y eso es la vida cristiana. Esto es un símbolo de lo que es la vida cristiana. Es un proceso de aprender a caminar con Dios. Enoch no, porque si hubiese sido que Enoch empezó inmediatamente, Dios se lo llevaba antes, ¿no? Exacto. Dios esperó 365 años de su vida y recién se lo llevó. Significa que cuando llegaron sus 365 años, Dios miró a Enoch y dijo, hijito, usted no puede estar acá. ¿Ya? Usted no encaja en esta sociedad. ¿Ya? No puede estar aquí en la tierra. Me lo llevo. Y se lo llevó el Señor. ¿Ya? Ahora, ¿qué lleva a Dios a ver a un hombre y a decir, tú no encajas acá, ya no puedes estar más, te tienes que ir conmigo? Perdonen que sea repetitivo, lo importante es que siempre lo tengamos presente, ¿no? No fue que Enoch fuera un hombre santo, especial, ¿ya? No. El hecho de que él haya sido un hombre con naturaleza pecaminosa significa que él necesitaba la gracia de Dios. Y que todo lo que iba a recibir de Dios, como ustedes y yo, sencillamente por la gracia del Señor, ¿cierto? Y gracia significa algo que no merecemos. Así es. ¿Ya? Enoch era un pecador, pero que fue un pecador y un hombre con naturaleza pecaminosa que aprendió a vivir, que fue en un proceso de día a día, aprendió, y llegó un momento en que ya era tal su rutina, entre comillas rutina, ¿cierto? Porque la palabra rutina suena así como una costumbre, ¿ya? Pero hablemos de una rutina de vida, ¿no? Él, cada día de su vida, lo enfocó en Dios. Llegó un momento en que ya eso fue parte de su vida. Ya era, él se levantaba en la mañana y le brotaba a hablar con Dios, caminaba literalmente, aquí me refiero literalmente, ¿no? Caminaba durante el día, iba a trabajar, él tenía que hacerlo y estaba con Dios y Dios era su compañero y él estaba al lado de Dios. Sus ojos estaban puestos en Dios. Él vivía ya sabiendo que lo que él hacía estaba de cara a Dios. Dios era testigo de toda su vida. Por lo tanto, él fue formando su vida bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva de que Dios lo estaba viendo, ¿no? Hay una frase que ocupa mucho, ¿cierto? Algunas instituciones cristianas de discipulado, ¿no? Vivir de cara a Dios, ¿sí? Vivir de cara a Dios, ¿ya? Corandeo le llaman a algunos, si es que no me equivoco. Exacto. Sí, exacto, corandeo, ¿no? Corandeo. Sí, corandeo, sí, de cara a Dios. La idea es esa. Eso no lo inventaron los cucumeros, ¿cierto? No lo inventaron algunas iglesias. No, eso es lo que Enoch vivió. R.C. Sproul, en Renovando tu Mente, ¿Ya? usa mucho ese término. Ya, correcto. Ahí está el término, ¿no?
Y este término es sencillamente esto, es lo que hizo Enoc. ¿Ya? Y por eso Enoc representa la vida cristiana de una forma tan potente, tantos siglos antes de que comenzara el primer cristiano, porque los cristianos, recordemos que venimos de Cristo, ¿no? Los personajes del Antiguo Testamento no fueron cristianos, ¿ya? Nosotros somos los cristianos, entonces, pero eso muestra la vida de un cristiano, de la base de un cristiano. ¿Cuál es la base de la vida de un cristiano? O debería serlo, ¿no? Es aprender a caminar con Dios. Que Dios sea el testigo de todo lo que yo hago. Al acostarme, al levantarme, al vivir durante el día, las cosas que hago, todo, absolutamente todo, yo lo enfoco en Él. Ahora, el hecho de caminar con Dios también significa que Enoc le fue conociendo, ¿no? Esto de caminar con Dios significa que hay una amistad, una comunión. Había una comunión entre Dios y Enoc. Por lo tanto, había también parte de la comunión, había una comunicación entre ellos. Vuelvo a decir, por eso le dije al principio que hay cosas que Dios sencillamente no nos revela, pero es imposible creer, por todo lo que el Nuevo Testamento especialmente nos enseña, de que no existía esta comunicación entre ellos, ¿no? El caminar con Dios, Dios es espíritu, no es que Caín lo viera ahí, se tomaran de la mano, se abrazaran, no. Sencillamente Enoc estaba delante de Dios, vivía delante de Dios, y eso le permitía tener una comunicación con Dios. Y esa comunicación con Dios se hizo, sin lugar a duda, cada vez más fluida, al punto en que Enoc, sin lugar a duda, yo lo creo así, creo que llegó a tener una perspectiva tan profunda de Dios, Enoc, ya, que eso fue lo que fue transformando su vida. La palabra del Señor dice que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, o que deberíamos tener de Dios, tiene que ser un conocimiento transformador. Ya, esta idea va a estar muy importante en lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Es un conocimiento de vida, es transformador. El conocimiento de Dios no solo puede ser intelectual. Y permítanme tomar un paréntesis aquí. Hoy día creo que el gran problema de la teología es esa, que la teología se ha transformado en un conocimiento meramente intelectual para muchos, ¿sí? Doy un ejemplo. Soy muy estudioso de la teología, domino la teología de aquí, la teología de allá, y sin embargo, cuando se trata de ver un video que yo tengo que rebatir, ya, que no me gusta lo que están diciendo porque creo que es una herejía, mi forma de expresarme dista mucho de ser cristiana, ¿sí? Yo he visto comentarios, no soy muy asiduo a ver los comentarios por eso, porque veo cómo se ofenden unos a otros, ¿sí? Sí. Y es tremendo, o sea, yo digo, ¿dónde está el Espíritu de Jesús ahí? Entonces, conocimiento que les llena la cabeza, pero no los transforma. Entonces, el conocimiento de Dios tiene que ser transformador, nos tiene que ir transformando en nuestra forma de ver a Dios, transformando en nuestra forma de ser, y creo que eso fue lo que ocurrió con Enoc. Enoc, por algo se dice, 2 veces que caminó Enoc con Dios, ¿ya? Y esas 2 veces no nos puede llevar a ningún otro punto más que entender de que fue tal la comunión entre Enoc, ¿sí?, y Dios, que fue Enoc transformado cada vez más, su mente, su visión, su cosmovisión, todo se fue impregnando de Dios. Un ejemplo de esto, sí, por ¿Puedo favor. hacerle un alcance que me vino a la mente? Sí. Que si uno lee, ¿no es cierto?, Génesis, cuando dice, después de que creó todo, que puso al hombre en el huerto, dice que Dios se paseaba a la luz del día, ¿no es cierto? Sí. Y yo digo, y justamente haciendo esta comparación con caminar a pasearse, o sea, él estaba cerca, pero parece que el hombre, como que da la impresión de que el hombre realmente no caminaba con Dios como pasó con Enoc. Estaba cerca a Dios y el hombre no quiso. Me da esa impresión, no sé si. Porque, ¿cómo? Pues si ellos tuvieron. O sea, se podría decir que tuvieron más comunión con Dios o podrían haber tenido más comunión con Dios que todo el resto. Pero no fue así. Por algo no cayeron, por algo pecaron. Sí. No sé si. Sí, bueno, justamente eso que usted cita está, se lee en el instante en que ellos pecaron.
¿ya? De hecho, pecaron, ¿no? Y dice después que Dios se paseaba, ¿sí? Entonces, lo más probable es que ellos sí hayan tenido antes del pecado esa costumbre, ¿no? De pasear juntos, caminar con Dios, ¿no? Ahora, la diferencia entre Adán y Enoc es que Adán caminó absolutamente puro, sin ningún pecado, fresquito como tuna, ¿cierto? Fresquito como lechuga, ¿no? Con Dios, y que eso lo afectó el pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que Dios se paseaba por, como usted cita, ¿no? Y dice que cuando escuchó a Adán, se escondió. Era la primera vez que ellos escuchaban la voz de Dios y se escondían. Antes, la Biblia nos permite creer que sí, ¿cierto? Es que sí caminaban con Dios. Sí, escuchaban la voz de Dios y seguramente como un hijo corre al escuchar la voz de su padre amado o su madre amada, ¿cierto? Ellos corrían, pero esta vez fue diferente. El pecado ya los había infectado. Sí, había cortado la relación, había roto su pureza, los estragos que nosotros conocemos que ocurrió con el pecado, Daniel. Pero como usted dice, ellos tuvieron esa particularidad que ningún otro ser ha tenido, aparte del humano Jesús. ¿Sí? Del humano Jesús. Ellos fueron creados y comenzaron inmediatamente a degustar una comunión con Dios como nadie la ha tenido, excepto Jesús. Enoc, a diferencia de Enoc, que Enoc tuvo que ir progresando, ¿sí? Día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que cumplió 365 años y recién el Señor se lo llevó. Siempre me he preguntado si yo llegara a los 365 años, ¿me llevaría el Señor o no? Como me diría, no, todavía te quedan unos 800 más. Y creo que lo otro que nos enseña la vida de Enoc es cómo aprovechamos nuestra vida. Esa es la clave de Enoc, de que se nos diga que él caminó con Dios. Él aprovechó cada momento de su vida en conocer a Dios. Y la vida de Enoc nos muestra de que podemos ir creciendo a tal punto en el conocimiento de Dios que ese conocimiento de Dios nos va transformando. Y le doy al tiro la palabra, hermano Marcelito. Imagínense que Moisés estuvo 40 días en el cerro, ¿cierto? En el monte, y bajó con su cara radiando, tanto así que la gente no lo podía ver y tuvo que ponerse el velo, ¿no? 40 días. Enoc pasaba en la presencia de Dios y pasó 365 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano Marcelito, diga. No, es que justamente iba a hacer ese comentario de pensar que de Moisés justamente se dice un hombre que también habló con Dios, porque tuvo esa comunión, y imagínense que al punto que, como dice usted, y como lo dice la palabra, que su rostro llegaba a brillar, pero Dios no se lo llevó. Exacto. Y eso que fue, dice, si es que no me equivoco, dice que fue amigo de Dios. Sí, claro, sí. Igual que David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tampoco pasó eso. O sea, me imagino esa comunión que tiene que haber habido entre Enoc y Dios para que se lo llevara. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que nos muestra la palabra. Cómo un hombre puede ser capaz, cómo un hombre puede tener acceso a aprovechar su tiempo con Dios, de que el conocimiento de Dios lo va transformando, al punto lo transforma de que Dios decide llevárselo, ¿no? Con Elías fue diferente, ¿ya? Elías era un hombre sujeto a muchas pasiones, ¿no? Sí. Tuvo con depre, era un hombre que tendía aparentemente a la depresión, ¿no? Sí. Y sin embargo Dios se lo llevó, o sea, por eso decimos la gracia. Ya, Dios no se llevó a Enoc porque él era mejor que otros, en el sentido de él como persona, pero sí era mejor que otros en el sentido de que él aprovechó el conocimiento de su Dios, y ese conocimiento de Dios lo transformó. No tenemos ni idea qué fue lo que fue conociendo de Dios, ¿ya? Si era un hombre, y eso lo tenemos claro, ¿no? Era un hombre que necesitaba salvación. ¿Quién nos dice que tal vez todo ese conocimiento, ¿cierto?, en esa amistad con Dios, fue capaz de conocer, de entender el plan salvador de Jesús, ¿cierto? Tal vez no vio lo que iba a ocurrir en el futuro, ¿sí? Y se asió, se aferró a esa obra de Jesús, ¿ya? Porque vuelvo a decirlo, Dios no se lo lleva, no existe un hombre que pueda vencer la naturaleza pecaminosa. Si eso fuera posible, Jesús no hubiera tenido que venir. Exacto. ¿Cierto? Entonces, no es que le haya vencido su naturaleza pecaminosa, ¿ya?
Pero sin lugar a duda, en ese tiempo de conocer a Dios, de profundizar su amistad con Dios, creo yo que lo más probable es que él haya tenido una visión de la obra salvadora de Jesús y haya depositado su fe en eso, ¿no? Y recibió la salvación, ¿no? Como todo ser humano la necesita. Vuelvo a decir, y lo hemos dicho ya, lo he dicho varias veces, son las cosas que nosotros podemos especular, ¿sí? Porque nada de esto sale en la Biblia, pero nuestra especulación siempre tiene que estar, nuestras deducciones tienen que estar basadas en lo que la Escritura nos dice, ¿no? Amén. En la escuela bíblica, que estoy compartiendo con los jóvenes de la iglesia, una chica bien perspicaz, yo hablé de un tema, me dijo, pero hermano, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Me gustó, me gusta cuando están atentos, ¿no? Entonces yo le expliqué, mira, cuando nosotros tomamos una parte de la Biblia, ¿ya? Y llegamos a una conclusión, que más o menos lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esa conclusión tiene que ser sacada de lo que la Biblia en general nos dice, ¿ya? Y para eso necesitamos conocer lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces yo le dije, lee mínimo unas 2 veces completa la Biblia, ya sabes. No, ahí yo le expliqué, le dije, mira, a medida que tú vayas conociendo más a Dios, al leer la palabra de Dios, se te va a ir formando el concepto que Dios quiere que tú tengas de Él. Sí. Y bajo ese concepto tú vas a interpretar la Escritura, ¿ya? No la vas a interpretar basándote en lo que otro te enseñó, en lo que otro te explicó, en una teología de en la doctrina de esto, sino en lo que Dios quiere que tú sepas de Él. La única forma que conozcamos por qué alguien actúa de una manera es que lo conozcamos a Él, a esa persona, ¿no? Eso se ha dado mucho hoy en día, ¿no? Claro que se ha servido para excusar algunas cosas, pero dicen ya, este hombre malo, ¿cierto? Mató gente y hay que conocer la vida, vivió una vida sufrida. Vuelvo a decir, o sea, esto también es un tema de una espada de doble filo, ¿no? Porque al final terminan excusando al psicópata o a la mujer malvada, al hombre malvado, ¿no? Pero en el caso de Dios, esto se aplica así, literalmente, en el sentido de que si yo aprendo a conocer cómo es Dios, yo voy a saber por qué hizo esto, por qué no lo hizo. Hay casos fuertes en la Escritura, como por ejemplo el gran argumento ateo, ¿no? Hablando de ese ser, se burlan de nosotros, dice, ese Dios de ustedes, creado por la mente de ustedes, genocida. Sí. Por el Antiguo Testamento, claro. Porque mandó a matar niños, desapareció una generación completa, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el que no conoce a Dios, el que no conoce bien a Dios, no tiene idea y lo va a juzgar por un hecho sin conocer la razón por la cual lo hizo y la profundidad por la cual lo hizo, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios nos va enseñando cómo podemos interpretar sus actos, sus acciones, sus propósitos, y eso nos hace profundizar en quién es Dios y por qué Él actúa de la manera en que lo hace, ¿no? Y el caso de Enoc, volviendo al caso de Enoc logra aprovechar ese tiempo. Yo veo en la vida de Enoc, hermanos queridos, una muestra de parte de Dios diciéndonos, mira a lo que puedes llegar si te dedicas a conocerme, a vivir conmigo. Dios siempre tratando de, por así decirlo, de seducirnos, ¿no? De atraernos a Él. Enoc aprovechó eso. ¿Qué pasaría si cada hijo del Señor, si todos nosotros aprovecháramos nuestra vida para eso? ¿Ya? Vuelvo a decir, yo tengo 52 años, me encantaría volver al pasado con el conocimiento que tengo ahora. ¿Ya? No, eso ya no ocurre, no va a ocurrir. Pero sí me resta que, no sé, los 5 años que me quedan, los 10 años que me quedan, los 30 años que me quedan, no tengo idea hasta cuándo el Señor querrá que yo viva, o si el Señor viene antes, ¿no? Pero, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? No mirar para el pasado, porque ya el pasado es, no puedo hacer nada con respecto a eso. Pero sí mi proyección de hoy para adelante. También. Puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo. Y Enoc nos muestra eso. Llegó un momento en que conoció de tal manera a Dios, ¿sí? Que su comunión, su amistad con Dios fue tan íntima que Enoc ya no calzó en esta tierra y no calzaba dentro de una humanidad absolutamente no de acuerdo a Dios, porque aún hasta los, entre comillas, los buenos hombres que habían, terminaron siempre traicionando a Dios. Entonces, para concluir el tema de Enoc, al caminar con Dios Enoc, ¿sí?
fue capaz de ser transformado, ¿no? No fue su fuerza, no fue su capacidad humana, porque no la tenía, ¿sí? Por su naturaleza pecaminosa, igual que nosotros. No tenía la capacidad de amar a Dios, de consagrarse a Dios, pero sí, él al decidir caminar con Dios, después de 300 años, 365 años, de ir perfeccionando ese tiempo con Dios, obviamente su mente fue transformada, ya su corazón fue transformado, ya la obra salvadora de Dios se apoderó de él. Me imagino que la vida de Enoc, y no voy a decir lo que decía antes, no, cuando llega al cielo voy a agarrar a Enoc y le decir, ya, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Ya no digo eso porque sé que cuando llegue al cielo no voy a estar ni ahí con Enoc, ni con Abraham, ni con David. Solo conocer a mi amado Jesús y nadie más, ¿ya? Exacto. Pero sí, hoy día me causa interés de saber cómo lo experimento, ¿ya? Y eso se aplica a nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento se nos habla de que andemos, ¿cierto? Como Él anduvo. Juan lo dice, ¿no? Anden como Él anduvo. Pablo habla de los andares en Efesios, ¿no? Los 5 andares. El andar, el vivir con Dios. Al final, es eso. La vida de un cristiano es aprender a andar con Dios. ¿Por qué? Porque la vida de un cristiano, la vida de un salvado, de una salvada, de una cristiana, es la restauración de lo que nuestros padres Adán y Eva perdieron. Que fue eso, que escuchar en el huerto la voz de Dios y por nuestro pecado nosotros tendemos a alejarnos de Dios, ¿cierto? Pero al ser restaurado, cambia la cosa, cambia la imagen. Ahora escuchamos la voz de Dios y nos acercamos a Él. Ya no huimos, ¿sí? Avergonzados de Él, ya no huimos sin ganas de querer estar con Él. Todo lo contrario, se va produciendo un querer estar con Él. Y cuando los cristianos logramos enfocarnos en esto, nuestra vida cristiana se va perfeccionando, que es lo que es la voluntad del Señor, ¿no? Conocerle más, conocerle más. Un tremendo ejemplo, ¿cierto? En el primer libro de la Biblia, así como se nos dio el ejemplo radicalmente malo de Caín, se nos da también un ejemplo radicalmente bueno, que es el caso de Enoc, ¿ya? Y el caso de Enoc fue diferente a Noé porque al igual que Abraham, el cual se dice que fue amigo de Dios, ¿cierto? Moisés dice que no hubo otro como él que hablara con Dios cara a cara, ¿no? No cara a cara física, sino directamente en su presencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, como lo citó usted, hermano Marcelo, ¿ya? Sin embargo, todos ellos murieron, pero él no murió, ¿ya? Pero hay que ver también la cantidad de años que él dedicó a Dios. Por eso dije, ¿qué pasaría conmigo si llegara a 365 años, ¿no? O que el Señor me diera unos 100 años más. ¿Sería capaz de llegar al nivel de Enoc y que Dios diga, ya, chatito, vente conmigo, ¿cierto? No casa acá. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de eso. Más, con mayor razón, nosotros que conocemos, que vemos la obra de Jesús hacia atrás, como ya consumada. Si no vio la obra de Jesús, la vio al futuro. Todos los que murieron, ¿cierto? Los del Antiguo Testamento, los santos y las santas del Antiguo Testamento murieron, como dice Hebreo, ¿cierto? Esperando la promesa. ¿Sí? Murieron sin recibirla. ¿Ya? Pero ellos miraban al futuro, nosotros miramos al pasado. Al ver la cruz, vemos una obra hecha, consumada por amor a nosotros. Consumado es. Así es, consumado es. Así que creo que nos muestra qué puede ocurrir con nosotros si nos dedicamos a vivir una vida de conocerle, de caminar con Él. Porque caminar con Él, para terminar y resumiendo, significa eso, ¿cierto? Un tema de amistad, de comunión con Dios, donde yo voy conociéndolo a Él. Porque al revés sería ilógico pensar que Él me conozca a mí, si Él me conoce al revés al derecho, ya conoce todo lo que soy yo. Somos nosotros los que aprendemos a conocer más y más de Dios. Y creo que esto transformaría completamente la vida de muchos cristianos que hoy en día más viven una vida religiosa que de vida, ¿no? Oh, sí. Bueno, Marcelo. Una consulta. Porque me viene a la mente el Salmo 90 de Moisés, donde dice: enséñame a contar de tal modo mis días, o nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y obviamente sabemos que la sabiduría es la sabiduría de Dios, no cualquier sabiduría. Pero se me viene
Se me viene porque dice, enséñanos, o sea, que ni siquiera en nosotros está el poder acercarnos a Él, ni siquiera en nosotros está el poder querer conocerle, aprender, para vivir una vida sabiamente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Creo que es un preciso ejemplo de lo que debería estar en nosotros. Lo lindo de Moisés es que en él estaba el deseo, ¿no? Ujú. El deseo. Él propuso en su corazón pedirle al Señor, enséñame. Y nosotros como hijos de Dios, todos tenemos hoy día, nosotros los hijos de Dios, tenemos la capacidad de hacerlo. Sí, ¿Sí? No tenemos la capacidad de dar los pasos, pero sí tenemos la capacidad de hacer ¿qué? Lo que hizo Moisés. Enséñame, ¿sí? Enséñanos, ¿ya? Enséñame a caminar, quiero aprender a caminar contigo, ¿no? Yo soy un convencido que no experimento todas estas cosas. Y creo que eh, si Enoc hubiera leído el Salmo 84, hubiera dicho, se hubiera identificado con eso, ¿cierto? Donde dice, mejor es un día en tus atrios que 1000, ¿cierto? Días fuera de ella, ¿cierto? El Salmo 84 es un salmo maravilloso. Yo siempre me pregunto ¿qué tipo de hombre se le ocurre decir algo así, no? ¿Cómo nace del corazón de un hombre decir, yo prefiero un día? Anhela mi alma. Compara un día con 1000, ¿ya? Y estar en tu presencia, Señor, es mejor estar un día. Yo prefiero un día en tu presencia que 1000 sin ella, ¿ya? ¿De dónde nace ese sentir tan potente de un hombre, ¿ya? Al escribir algo así, ¿no? Ahora, lo interesante de este salmista, ¿no? Que cuando él dice en el versículo 10, creo que es, porque mejor si es un día, dice, en tus Atrios. ¿sí? Ustedes saben, ¿cierto?, que los atrios eran los patios. Era el patio que rodeaba, en el caso del tabernáculo, entre las rejas, Ni ¿cierto? siquiera está hablando del lugar santísimo, sino que... Exactamente. Justamente, hermano Marcelo. Por eso es tan maravilloso. Este hombre, de que nace este salmo, hace una expresión, pero tremenda, tremenda. Ahí, en el atrio, ellos sabían que la presencia potente de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, ¿cierto? Y de ahí se iba diluyendo, por así decirlo, ¿no? Al lugar santo, ya más diluido en los atrios, pero los atrios también estaban considerados como santos, no cualquiera podía entrar a los atrios, ¿no? Pero él habla justamente de los atrios, de los atrios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Sabía que él no podía ir más allá, pero él disfrutaba de eso. Sabía que ahí había presencia de Dios y sabía que ahí estaba Dios y eso era suficiente para él, ¿no? El versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea, o sea, es algo que le quemaba. Exacto. Sí, le quemaba. Yo creo que de alguna u otra forma hemos experimentado algo así, ¿no? Cuando hay un fuego en nosotros, un deseo, especialmente cuando queremos conocer más a Dios, ¿no? Yo no creo que yo sea tan bonito como para que ustedes me dijeran, ya queremos ver al hermano Pablo, su bella cara, durante 1 hora y media todos los días lunes, y por eso le vamos a pedir que comparta un estudio, ¿no? ¿Cierto? No podemos mentir. Obvio que no. ¿Por qué? Porque sé muy bien que lo que arde en el corazón de ustedes, o cierto, ardió en ese momento, fue bueno, si el hermano Pablo, si tú nos puedes compartir en persona, y eso a mí me bendice, hermano. Y nosotros más. Nosotros más. Ya. ¿Se dan cuenta? A eso yo me refería, que lo nuestro va a ser más relajado, ¿no? Miren, por favor, tienen que hacerlo. Para mí es una bendición que interrumpan y digan, hermano, ¿qué pasa con esto? ¿No? Es la idea. Si quieren hacer un aporte, también, por favor, ya como lo ha hecho el hermano Marcelo Stauer, hermano. Así que con toda confianza, ¿ya? Entonces, esto de que el hombre venga y diga algo tan potente como 1000, ¿cierto? En contra de uno. Para él era la presencia de Dios, era lo más magnífico.
todo lo que nosotros cantemos, cualquier canto basado en esto, es eso. Es la copia feliz Sí, del Edén. Es la copia feliz de algo que dijo otra persona. exacto. Porque hay muchos cantos bonitos basándose en este dicho, ¿no? Pero el que compuso ese canto se basó en el dicho de otro. No lo inventó él. ¿Ya? Y cuando nosotros al Señor le decimos esto, Señor, mejor es un día, estamos copiándole. Podemos sentirlo, pueden hacer, ¿cierto? Con sinceridad en nuestro corazón. Pero fue este hombre el que lo dijo. Exacto. Disculpe, este mismo varón, porque es de los hijos de Coré, que Ajá. también escribe el Salmo 42, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué tremendo, ¿no? Mm, O sea, el hombre sí que tenía hambre de Dios. sí. El hombre sí sabía quién era Dios. Ahora, lo interesante que nos dice el Salmo para los hijos de Coré, ¿cierto? El músico principal, ¿ya? No se nos dice más allá Mm, quién era en sí mismo, ¿no? Pero era alguien entonces, en ese tiempo en que hubieron hombres como David, tan apasionados por Dios, hubieron anónimos. mm, Siempre, mis queridos hermanos, han habido anónimos. No sabemos su nombre, no conocemos sus circunstancias, pero gente que se apasionó por Dios. Siempre me llama mucho la atención el Salmo 119, ¿sí? sí. Oh, cuánto amo yo tu ley, ¿cierto? Mm, Dice el salmista. Hacer el salmo más largo de todo en honor a la palabra de Dios, a la ley de Dios, ¿no? exacto. Ahora, alguien que amara la ley de esa manera solamente podía ser un hombre que entendiera Sí. la ley de Dios, que entendiera que no era solamente una imposición, sino que era la voluntad de su Dios expresada. Por eso él amaba, sabía que la ley, los estatutos, las leyes, ¿cierto? Los mandamientos y todos los sinónimos que se ocupan ahí para la palabra de Dios en el Salmo 119 tienen que ver con la expresión de la voluntad de Dios. Mm, ¿Ya? O sea, eran hombres que llegaron a un punto en que conocieron a Dios de tal manera que estaban apasionados por Él. Pero quiero ocupar bien el término apasionado, porque yo hoy día mm, va a mandarse un sermoncito como diciendo, hermanos, el sermón de hoy se va a llamar Apasionados por Dios. Oh, o sea, pero potente, ¿no? ¡Wow! Los títulos no vaya, hermano, oremos, no hay más, con la pura palabra nomás, ¿cierto? Ya se habla mucho de la pasión por Dios. Y yo no estoy en contra de eso, pero sí creo que hay que ser cuidadoso. Cuidadoso cuando ocupamos la palabra pasión, porque la palabra pasión tiene dos sentidos, ¿no? La pasión es sencillamente una emoción, un fuego que viene y que se apaga rápido. Pero cuando la pasión está encendida por el amor a Dios, ahí cambia la cosa, ¿no? Sí. Es una pasión es una emoción que se mantiene porque hay un fuego que le está echando leña. Y ese fuego, esa leña que es el amor por Dios, ¿ya? Y que amar a Dios es mucho más que una emoción, ¿no? así es. Entonces, pero sí, ocupado de una forma correcta, sí, gente apasionada por Dios. Sí, gente que anhelaba a Dios. Aquí dice en el 84, ardientemente, o sea, algo que le quemaba, Mm, ya una pasión muy fuerte, algo que le corroía por dentro el hecho de estar en la presencia de Dios. Y de la manito de este salmo, creo que otro hubiese sido un lema de Enoch, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Porque hasta ahí la canto yo. ujú. Porque la segunda parte debo reconocer que quisiera que fuera completamente una realidad. Dice, y en la tierra yo nada más deseo. Mm, ¿Sí? Mm. sí, en realidad, ojalá fuese así. Eh, Ahora, este hombre era capaz de decir eso, no tengo a nadie más en los cielos sino a ti, y en la tierra nada más deseo sino a ti. Wow, wow, vuelvo a decir, qué tremendas expresiones, ya, son muy profundas, muy altas, pero yo creo que a medida que vamos conociendo más a Dios, se van haciendo más palpables en nuestras vidas. ¿Sí? Yo creo que lo triste de hoy día, mis queridos hermanos, que muchos cantamos, ¿no? Cantos que están basados en estos salmos, en estos dichos tremendos de estos hombres, ¿ya? Pero no los cantamos con el corazón. No es que no es una identificación profunda con eso, ¿ya? A diferencia de Enoch, que a medida que fue conociendo más a Dios, ya llegó un momento en que él, vuelvo a decirlo, ya, estos salmos fueron escritos muchos siglos después de Enoch, ¿no? Sí.
Pero si no hubiera tenido acceso, hubiera dicho, mire, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo palpo, ¿sí? Esto es lo que hace arder mi corazón, es Dios. ¿Ya? Así que hasta aquí llegamos con Enoc, solamente recordándonos que la gracia de Dios se manifestó en él, ¿sí? No tiene nada que ver con que Enoc haya sido un superhombre, para nada. Todo lo contrario, yo creo que Dios lo dejó ahí para que nos motivara a nosotros Sí. para enfocarnos en conocerle más y más. ¿Ya? Amén. Bien, no sé si tienen algo que acotar con respecto a Enoc. No, yo- Enoc, no. No, no, ya, no. No, que está muy clarita en sí, po, el mensaje en sí, ¿cómo se llama? Como introducción, ya Ajá. sabemos por dónde va la micro. Sí, exacto, esa era la idea, ¿no? Porque, fíjense, justamente como usted lo dice, hermana Sandrita, ¿hacia dónde va la micro? ¿Para dónde vamos? Lo que nosotros vamos a estudiar, si usted ha escuchado los audios, lo que yo compartí con los hermanos, que les vuelvo a decir, al escuchar, realmente, no, y no solamente al escuchar, yo sabía que íbamos a tener que condensar tanto conocimiento, ¿no? En tan poco tiempo, pero había que hacerlo. La hermana Anita dijo algo clave, dijo, no vamos a poder profundizarlo todo, pero aunque sea una pincelada, ¿no? Claro. Y esa pincelada ya va a ser algo, una motivación muy fuerte. Bueno, yo agradezco al Señor, fue un tiempo muy lindo que tuvimos con los hermanos. Ver, por ejemplo, los hermanos de Junín, que llegaron allá y que fueron bendecidos con la exposición, se fueron con el corazón encendido. Entonces uno dice, se cumplió el propósito, ¿no? De encender corazones, ¿ya? Pero, y uno le da muchas gracias al Señor, porque el Espíritu Santo es el que lo hace, no es el hermano Pablo, ¿no? Es la exposición de la palabra. Amén. Pero eso mismo me lleva a reconocer también de que, claro, fue tan condensado, pero gracias a Dios las pinceladas fueron una bendición, ¿no? Una bendición para todos los que estuvimos ahí. Pero el caso que estamos teniendo nosotros podemos profundizar un poquito más, ¿sí? Amén. Sí. No, nos podemos extender en el tiempo. Obviamente, si su tiempo está y si está el deseo también. Ya si en 2 semanas me dicen, ¿sabes qué? Ya nos aburrió, hermano Pablo, así que ya no hay ningún problema. Yo Dile que no estamos, dile que no estamos. no lo voy a ver nunca más, pero no sé, la idea es que no entusiasme, porque a eso voy. ¿Hacia dónde va la micro? La micro va a que entendamos que todo lo que vamos a ver seguramente ya lo hemos escuchado. Ustedes lo han escuchado. Tal vez en algún momento lo estudiamos. Si alguien se mete en las páginas de teología, lo que vamos a ver va a ser teología sobre Dios, conocer los atributos de Dios, ¿cierto? Teología. Y que mucha gente hoy día la tiene aquí, ¿cierto? Sí. Cuando alguien dice Dios es santo, a ver, es santo ya, pero ¿qué significa para ti que Él sea santo? ¿Solo sabes que Él es santo? ¿O la santidad de Dios te impacta, ¿no? Solamente un ejemplo. Ya, Pónganse solamente un acá ejemplo. atrás, po. Eh, Es que la Yamin dice, ¿dónde la tiene? Aquí. Y le digo, la cabeza, jazz, la cabeza. Sí, me lo voy a meter en la cabeza aquí en nuestro cerebrito. Es un detalle que tiene que aclararlo porque para los que después escuchen el audio. Sí, de veras que. ¿verdad? po? para todos los que Se van a escuchen el buscar, audio. decir, ¿dónde? En los bolsillos. Exactamente, sí. Aquí en el intelecto, ¿sí? Conocimiento solo intelectual. Creo que cuando nosotros solo dejamos que llegue hasta el intelecto el conocimiento, estamos corriendo un grave riesgo. Un grave riesgo. Nos podemos transformar en verdaderos religiosos, escribas, que fueron los grandes enemigos del maestro, Así es. hombres que sabían. Jesús dijo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ¿sí? Como lo diría no sé, un doctor en algo, ¿no? Un máster hoy en día. Se sientan en la cátedra de... Y fueron los grandes enemigos del maestro, Así es. los grandes opositores del plan de Dios. Y hoy en día, ¿cuánta gente que estudia teología y se les llena la cabecita, ¿no? Y no entienden que no tiene que quedarse en la cabeza, en el intelecto, tiene que bajar al corazón. Tiene que quebrantar el corazón, tiene que transformar el corazón,
tiene que llevarnos, empujarnos a vivir una vida de acuerdo a esa verdad, ¿no? De acuerdo a esa verdad. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Y Enoch nos permite entender de que sí se puede vivir una vida. Tal vez no vamos a llegar a 865 años, ¿no? Como Enoch. Ni tampoco vamos a ser arrebatados como él fue arrebatado, pero sí vamos a ser arrebatados de otra manera, ¿cierto? De otra manera. En la misma actitud. Más bonita. Más bonita. Sí, más bonita. Más bonita en el sentido de que vamos a ir directa ante Jesús. Pero también esto es una tremenda responsabilidad, ¿sí? Porque si llegáramos arriba, Enoch, le vamos a decir, mira, yo fui arrebatado al escuchar la trompeta, tú no, ¿cierto? Pero Enoch me dijo, pero yo llegué, aproveché tanto bien mi vida antes de venirme para acá. Mi pregunta es, ¿tú aprovechaste bien tu vida? Sí. Antes de venirte para acá. Ahí le di permiso, voy a ir a adorar a Dios. Ahí ya nos dejó en jaque, ¿no? Sí. Es cuánto aprovechamos el resto de nuestra vida que nos queda en enfocarnos, en amar, conocer más a Dios, pero que ese conocimiento nos transforme, nos impacte. Vuelvo a decir, de nada nos sirve llorar por el pasado. Así. ¿Para qué? ¿Por qué? Una de las hermanas que fue dijo, primera vez que escucho algo así, decía la hermana, ¿no? ¡Qué bien! Ella es nueva. Pero habían ahí otros hermanos, yo le dije, hermanos, aquí, y lo mismo pasa con nosotros, aquí hay hermanos que por primera vez van a escuchar lo que vamos a exponer. Hay otros que lo han escuchado antes y se van a recordar, ¿cierto? Sí. Y otros, y también de los que habían escuchado esto, la idea es que no solamente lo recuerden, sino que sea fresco ahora. Que cada atributo de Dios nos pase la cuenta en ese sentido, de frescor, ¿sí? De motivarnos, de decirnos, bueno, ¿qué haces con este conocimiento de mí? ¿Ya? ¿Es realmente tu anhelo conocerme? Por eso en Juan Jesús define la vida eterna como conocer a Dios. Conocer a Dios. El conocer a Dios nos va transformando. El conocer a Dios nos permite estar caminando con Dios y su vida nos va impregnando más y más. Bien, así que ya que sabemos para dónde va la micro, como dijo la hermana Sandrita, vamos entonces a entrar, ¿cierto?, a lo que es el estudio en sí mismo. Ahí justamente el título, ¿no?, que ustedes lo tienen impreso, Juan 17:3, esta es la vida eterna, ¿no? Conocerle es, la idea de Dios es que el conocerle significa para nosotros adentrarnos más y más en Él, ¿ya? De poder irle viendo cada vez más claro. Y la única forma de esto es que vayamos a la Escritura, ¿no? La palabra de Dios, ¿ya? Más y más cerca, ¿ya? Esto lleva a experimentar con ese conocimiento de una forma cada vez más profunda. 2 Corintios 3, me gustaría leerlo. Si lo pueden buscar. Justamente tiene relación con lo que hemos estado viendo. 2 Corintios 3, del 6 al 18. Aquí el apóstol Pablo. Ahí está. Sí, si lo tienen. Sí. Dice, a ver, hermana Sandrita, léalo, porfis. No. ¿En la NBI? Sí, en la hereje NBI. Que son malos, sí. Oiga, si no son algunas palabras que cambian. Aquí vamos a ver qué... Oiga, por ejemplo, en Génesis me gustó porque dijo, decía caminar con Dios, y en Génesis, quiero volver un poquito atrás, que se lo iba a compartir en delante. Ay, se me perdió Génesis. ¿Qué me dijo? Génesis 5. Y dice 5:19, ¿era? ¿O no? ¿Sí? Ay, gracias, hija. No, porque acá es lindo porque dice, y como anduvo fielmente con Dios. ¿Ve? Hay un aporte, ¿cierto? Sí. Eso es lo lindo de compaginar otras versiones, ¿no? Sí. Como lo dijimos la vez pasada que hablamos, versiones que sean cristianas, por supuesto, no como la de los testigos de Jehová, ya, o alguna otra, ya, que ya se han dado algunas de forma liberal, ¿no? Entonces, ahí, ¿lo tiene hermana Sandrita para que pueda leerlo? 3.6.
No, pues léelo Léelo tú. tú, léelo tú, que tú tenés bonito voz. Ya, hermano Marcelo, dele. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ya, Sigo, ¿no es vamos cierto? por parte, ¿ya? Ah, ya. Sí. Ustedes saben que algunos de nuestros queridos hermanos antiguos usaban este versículo para Sí. mantener a la gente ignorantes de la Biblia, ¿no? Tristemente, lo hacían, yo sé que muchos lo hicieron por una mala interpretación de esto Sí. que Pablo estaba diciendo, ¿no? Y otros que terminaron haciéndolo porque les convenía. A ningún líder le conviene que su oveja sepa mucho, porque se le alzan. ¿Ya? Entonces, entre más ignorante sea mi oveja, mejor para mí, menos problemas tengo. ¿Ya? Y de ahí donde viene el versículo, ¿cierto? No, como la palabra de Dios dice, en la obediencia está la ganancia, ¿no? Y con ese versículo que nunca salió en la palabra, nos tienen dominados para lo que Uy, quieren, ¿no? sí, pastor, increíble. Entonces, ahora, sí, lamentablemente mucha gente, muchos hermanos, en una sincera ignorancia, si se puede decir, malinterpretaron este versículo, ¿ya? No entendiendo el contexto. El contexto está hablando de la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Sí? Sí, claro. Es el antiguo pacto contrastado con el nuevo, ¿no? Entonces, la letra, ¿sí? Mata. ¿En qué sentido? La ley nos condena, ¿sí o no? El mismo apóstol Pablo dice que la ley no sirvió para salvar a nadie. La ley sirvió solo para condenarnos, ¿ya? Y no porque fuera mala, sino porque nosotros, por nuestra calidad de seres caídos, nos es imposible cumplir la ley. Sí. Exacto. Por eso Pablo dice que la ley fue el ayo que nos condujo a Cristo, el tutor. La ley nos demostró, nos dijo, miren, yo soy santa, perfecta, porque vengo de un Dios santo y que es perfecto. Así soy yo, dice la ley, ¿no? Y ustedes, muchachos, no. Ni en sueños podrían cumplir todo lo que yo les digo. Ni en sueños. No pueden, no tienen la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ustedes, muchachos, muchachas? Necesitan un Salvador. Alguien que me cumpla en el lugar de ustedes. ¿Sí? Que cumpla todo, absolutamente todo. Y ese Salvador se llama Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos indica, ustedes necesitan a Jesús. Sí. Sí, obra salvadora, ¿ya? Entonces aquí Pablo contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿ya? Y sigamos con el versículo 7, ¿ya? El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letra en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido... ¡Ay, se apagó! Espera. No hay problema. Ahí. Trata de moverlo, ¿ya? Ah, ya. Debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. ¿Sigo, no? Sí, hasta ahí. Ya. Fíjense, ¿se dan cuenta? Dice sí, el caso del grabado en letras de piedra. ¿Qué es eso? Son la Los ley, mandamientos. la ley, los Exacto. ¿Cierto? Está clarito, ¿no? ¿Está claro? Exacto. Son los 10 mandamientos grabados, ¿cierto? Ahí en piedra. Exacto. Exacto. Eso es el ministerio de muerte. Pablo ocupa un término bastante fuerte, ¿no? Pero de nuevo, por lo mismo, por el mismo punto. ¿El punto cuál es? Es que la ley, ¿cierto?, de Moisés condena al ser humano, porque el hombre no puede cumplir la ley. Por eso la salvación no puede ser por obras, porque es imposible. Tiene que ser por una fe puesta en la gracia que Dios nos da en la obra de Jesucristo, ¿ya? Así Y aquí nos habla, ¿se acuerdan lo que hablamos antes? De cuando Moisés estuvo arriba, Exacto. ¿ya? Y bajó, porque fue la segunda vez que Moisés sube, y aquí es cuando baja de la presencia de Dios con su cara radiante, ¿no? No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Entonces, la idea de conocer a Dios es eso, es ir viéndolo cada vez más a Él, ¿sí? Hoy día, no de una forma como lo vio tal vez Moisés, ¿no? Pero cada vez que vamos a la palabra del Señor, pidiéndole y anhelando conocerle más a Él, la gloria de Dios se va manifestando en nosotros, ¿ya? Y ya no va a radiar nuestra cara, va a radiar nuestro interior. Y eso es lo que deberíamos ser todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Donde está
que sea capaz de irradiar. Oye, hay algo, cuando uno dice, ¿cierto? Hay algo raro en ti. ¿Qué es eso? No sé qué es lo que... Hasta los medios esotéricos dicen, oye, tú tenías unas vibras buenas, y unas vibras azules. Y dijeron, ¿ya? Entonces, el tema es que al conocer a Dios vamos irradiando algo, porque el conocimiento de Dios, vuelvo a decirlo, hermano, varias veces lo he dicho, no puede ser solo intelectual, tiene que transformar nuestra vida. ¿Ya? Sigamos entonces. El 8, ¿no es cierto? Sí, el 8. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Ajá. Es el Nuevo Testamento, ¿cierto? La revelación en Jesucristo, ¿sí? Sigue nomás, por favor. ¿A eso se refiere, perdón, el 8? Ajá, Al Nuevo Testamento. Claro. El ministerio del Espíritu, sí, es la revelación en Jesucristo, es el nuevo pacto, ¿no? El pacto antiguo fue hecho con Moisés, el pacto nuevo es en Jesucristo, ¿no? Ya. El 9. Sí. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Sí. Aquí, a pesar de que la ley no la podíamos cumplir, la ley era maravillosa. Imagínense, vino de Dios. ¿Cómo no va a ser maravillosa? Por eso cuando los cristianos juzgan la ley, están cometiendo un error. Exacto. Estamos cometiendo un grave error. La ley no es mala. La ley fue dada. ¿Cómo va a ser mala si vino de un Dios que es bueno, que es santo? Por eso Pablo defiende la ley en Romano, ¿cierto? Diciendo que la ley de Dios es buena, es perfecta. ¿Sí? Porque viene de un Dios que es bueno y que es perfecto. Si lo que pasa, el problema no era la ley, el problema éramos nosotros. Exacto. Es que la ley en sí igual no hacía bien, porque nos ayudaba a corregir la misma vida. Totalmente. Y yo no veo al Dios de misericordia moviéndose en el Antiguo Testamento. Ciertamente. Sí, de la gracia. Sí, lo que para mí así como que en el Nuevo Testamento es como que se derramó la gracia. Sí. La única diferencia. Sí, exactamente, hermana Sandrita. El Dios de gracia siempre fue el Dios de la gracia. Siempre. En el Antiguo Testamento vemos gracia. Enoc, no podemos llegar a otra conclusión que fue el Dios de la gracia que se lo llevó. Por gracia se lo llevó. Sí. No que lo mereciera. ¿No? La gracia siempre estuvo ahí. ¿Ya? No, disculpe, y el mismo, podemos verlo en el mismo pueblo de Israel, porque a pesar de toda su rebeldía, imagínense, Dios permaneció fiel y derramando su gracia sobre ellos para poder, a pesar de todo, seguir con ellos. Así es. Y hasta el final. Como decía, esa gloria de él, la nube que cubría, ¿no es cierto?, que los guiaba, era la presencia de Dios. Ciertamente. Ay, perdón que lo hayamos ido por otro lado. Siga, pastor. No, es que esa era la idea, ¿no? Esa es la idea. Efectivamente, aún en medio del castigo, ¿cierto? Sí. Como te he dicho. Aún en medio del castigo del pueblo, Dios estaba ahí. ¿Sí? Tremendo el amor del Señor, ¿no? Amén. Si vemos cosas como la que nos enseñaba la ley de Moisés, cosas maravillosas, ya cosas que nosotros hoy día no entendemos bien. La ley del talión, que está mal interpretada, ¿no? No, la ley del talión es la ley de la venganza. Y la verdad es que la ley del talión no era la ley de la venganza. La ley del talión era todo lo contrario, impedir la venganza. Decía, ojo por ojo. Eso. Si tú vienes y me sacas un ojo, yo en represalia no te puedo matar. ¿Sí? Pero cuando alguien le saca un ojo al otro, el otro picado, enojado, venía y lo mataba. Eso era venganza. Entonces la ley del talión, te saqué un ojo, entonces lo que tú tienes que hacer para ser justo, sacarme un ojo a mí, era parejo. No sé si me entiendes, ¿no? Sí. Entonces, me cortaba una mano, entonces, mano por mano. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el ser humano cuando es ofendido o es herido? Vuelve en represalia con tanta furia que le va a quitar la vida. La ley del talión impedía la vida. Y solamente aplicaba el tema de la muerte cuando era vida por vida. ¿Cierto? Sí. Por eso se le permitía a la familia, cuando alguien mataba a alguien, perseguir al asesino de su pariente para matarlo, ¿ya? Pero para que hubiera justicia, existían las famosas ciudades de refugio. Entonces, si yo sin querer mataba a mi vecino, a algún amigo, yo dejaba la raya inmediatamente, no la pensaba dos veces, ¿ya? Dejaba una cartita a mi señor y listo, a la ciudad de refugio, porque ahí ya no me podían matar, no cobraban venganza conmigo. Y ahí en esa ciudad de refugio se me juzgaba, ¿sí?,
imparcialmente, ¿ya? Entonces, cosas como esa, ¿no? Tantas otras leyes que eran un beneficio. Imagínense, hermanos, el sábado. Sí. Qué ley más maravillosa. Era descansa tú, no te afanes, no explotes trabajando, ¿ya? Tienes que descansar. Por favor, ¿no es una ley a favor del ser humano? Jesús dijo, el sábado es a favor del hombre, a causa del hombre, y no el hombre a causa del sábado. Era una ley donde Dios se proponía que el hombre se cuidara a sí mismo. Pero la ley del sábado no solamente beneficiaba al hombre, beneficiaba a su familia. Comparte, toma tiempo de compartir con tu familia. Pero no solamente para que tú compartas con tu familia, sino para que tus siervos y tus esclavos también descansen. Y no solamente tus siervos y tus esclavos, tus animales también descansen. O sea, era todo, absolutamente todo. Era una ley que beneficiaba a todo el mundo, la ley del sábado, del descanso. Ahí el esclavo, ¿cierto? El siervo, sabemos que los esclavos la esclavitud en Israel era muy diferente a la de las otras naciones, ¿no? Entonces, el siervo y el esclavo podían descansar. Ahí el amo no podía decir, ya trabaja tú, nosotros descansamos, tú no. No, la ley decía que ellos también tenían que descansar. Sí. Imagínense, cada 7 años tenía que descansar la tierra. Hoy día está comprobado por la agronomía, ¿cierto? Por todo lo que es la agricultura. Se sabe que si la tierra se dejara descansar, ¿sí? Sería mucho más fructífera. Exacto. Hoy día el ser humano ha matado la productividad, la fuerza de la tierra, porque la siembra. En cambio, en ese tiempo era otra cosa, ¿no? Y así podríamos hablar de tantas leyes. Como usted dijo, hermana Sandrita, las leyes eran para bendecir al hombre. Pero el hombre, por su naturaleza caída, se iba en contra de la ley, aunque era beneficiosa para ellos, en contra de Dios. Nunca pudimos cumplirla. Israel nunca la pudo cumplir. Nosotros tampoco la hubiéramos podido cumplir. No. Cumplirla. La vino a cumplir por nosotros, ¿cierto? Y además vino a morir por nosotros para perdonar, ¿cierto? Todas esas deudas que teníamos con la rebeldía en contra de Dios, ¿no? Bien, y sigamos, hermano Marcelino. Llega a tal punto, disculpe que lo interrumpa, que llega a tal punto la maldad del hombre que ni siquiera las leyes humanas las cumple en cabalidad y que también son un bien. Por ejemplo, no exceder los límites de velocidad. ¿No es cierto? Habla, padre. Habla de padre. Habla, padre. Son para cuidar al ser humano para que no tenga un accidente, y sin embargo, ni siquiera eso podemos cumplir. Justo. Menos las leyes de Dios. Me pasaron una multa. Me quitaron la licencia. No, por exceso de velocidad. Está proscrita. Como 200 lucas me salió la multa. Y encima me entregan la licencia en octubre. No, hermana. Ya estoy más de un mes que no estoy con licencia. Por desobediente, yo le dije. Ya. Uy, estamos los hermanos, van a saber todo. Disculpen, hermano, que van a escuchar. Eso va a tener que editarlo, ¿ya? Eso va a tener que editarlo. Ya sigamos. ¿Dónde íbamos? ¿Por exceso de velocidad? Sí, pastor. Ya, eso lo edito después, Rorro. No me pasé tanto, pastor. De 120 a 145 no es nada. No. Eso es lo típico. Si no es tan malo. No es tan malo lo que hice, ¿no? Bueno, esas son nuestras excusas. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cierto? La ley de Dios siempre fue buena. Si fue el problema éramos nosotros. ¿Ya? Sí. ¿El 11? El 12 vamos. El 12. Sí. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Sí, síganos. Ya. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sí. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Qué lindo. ¿Y cómo lo dice acá en la...? Ese era el 14. El 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se ocupa la misma palabra, ¿no? Sí. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿No? Sí. Diga nomás, por favor, hermano Marcelino. Hasta el día de hoy, siempre que leen,
A Moisés un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria que la acción del Señor, que es el Espíritu. Por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Cierto? Como por el Espíritu del Señor, dice acá en la Reina Valera. Por el ¿no? Espíritu del Señor. Aquí está el 18, resume de cierto todo, la diferencia entre el antiguo pacto, entre lo que fue Moisés y el pueblo de Israel. Ya, el velo que impedía que ellos vieran la cara de Moisés, ¿cierto? Pablo lo usa como una figura, el velo que se les puso en el corazón. ¿Sí? El corazón de ellos no logró ver, ya por la dureza de su corazón, ya no por culpa de Dios, no lograron ver lo que era la voluntad del Señor. Pero en Cristo ese velo es quitado y eso nosotros lo sabemos también, ¿no? Imagínate, todas estas verdades que estamos hablando hoy en día, cuando no conocíamos a Jesús, ¿que hubiéramos estado hablando de esto? Obviamente que no. ¿Dónde? ¿A dónde? Y menos lo hubiéramos disfrutado, pero ya lo disfrutamos. Disfrutamos hablar de esto, disfrutamos tomar un tiempo y se nos pasa el tiempo tan rápido porque lo disfrutamos, ¿no? Porque ya son 5 para las 10. Uy, sí. Uy, de veras. Eso pasa. Pareciera que empezamos hace poquito. Sí. Viste, tú hablas Entonces- tanto y me encima contáis cosas que no tenéis que contar. No, hermana Sandrita, no, sí. Recuerden que esa es la idea. La idea es que aportemos, esa es la idea, que seamos edificados unos con otros. ¿Ya? Pero aquí fíjense como dice, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? ¿Ya? O de gloria a más gloria, es el progreso. Y este progreso nos habla de Enoc. Eso fue lo que fue pasando en la vida de Enoc, al ir conociendo a Dios. ¿Ya? Esto es lo que pasa con nosotros a medida que vamos conociendo más a Dios, vamos siendo transformados. Esta transformación no puede ocurrir de otra manera sino ir conociendo más y más al Señor. Por eso Pablo toma la historia de Moisés cuando Moisés estuvo con Dios 40 días. Y ahí se le llenó la cara del resplandor de la presencia de Dios. Ahora, lo interesante es que Moisés ni se dio ni cuenta. ¿Sí? Sí. No se dio cuenta, él bajó nomás. ¿Qué le pasa a esta gente? No, Moisés, por favor, ¿cierto? Recién se dio cuenta Moisés. Y eso ocurre con nosotros. Vamos siendo transformados ya de una forma que nosotros vamos disfrutando, pero después se va haciendo evidente en nosotros. ¿Sí? Evidente en nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de conocer al Señor, hablamos de esta transformación, ¿no? Así es. No puede ser de otra manera. El conocimiento de Dios es como un cincel que va forjando la imagen del Señor en nosotros, ¿cierto? Los grandes escultores, ¿sí? Como Da Vinci, eran personas que eran capaces de tomar un pedazo de mármol, ¿cierto? O cualquier cosa y transformar de algo que no servía para nada en algo maravilloso, que hoy día son consideradas sus grandes obras, ¿no? Eso es lo que el Señor hace por medio del conocimiento, o es lo que debería ser el conocimiento de Dios en nosotros, queridos hermanos. Cuando nosotros comprendamos esto, vamos a ir a conocer sus atributos y vamos a ir degustando sus atributos, y los atributos de Dios y el conocer a Dios nos va a ir transformando más y más y más, ¿cierto? Que es la idea del Señor. A modo de introducción, ahí ustedes pueden leer Jeremías 24:7, Daniel 4:17. Los que están aquí. Donde sí, solo quiero leer Primera de Reyes. Los otros se puede leer después, ahí cada uno. Primera de Reyes. Primera de Reyes 8:43. Y el 43. Me gusta porque, no es que los otros no sean hermosos, ¿no? Todos, pero este me gusta por algo. Y cuando lo lean ustedes se van a dar cuenta por qué. Dice, tú oirás en los cielos. Aquí está Salomón, ¿no? Espédeme. Ahora sí, ya. ¿Sí? Ya. Sí. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra
conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Salomón aquí estaba en el pináculo de su sabiduría, ¿no? Aquí Salomón es capaz de mostrar esa sabiduría que Dios le había dado de una forma tan maravillosa. Pero aquí, fíjense, la idea de la casa era que en ese lugar ya las personas pudieran venir, ¿sí? Y fuera un medio, ¿ya? Para que todos los pueblos de la tierra conocieran al Señor. Así es. ¿Sí? Conozcan tu nombre y te teman, porque siempre el conocimiento de Dios tiene que traer una reacción. El conocimiento de Dios no nos puede dejar indiferentes o como estamos. El conocimiento de Dios produce una reacción. Aquí hay una reacción, ¿no? Te conozcan y te teman. Te teman. Como tu pueblo, Israel. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Bueno, en ese momento con Salomón ahí en su gloria y su esplendor, sí, ¿no? Tristemente no fue la historia, la mayor cantidad de tiempo histórico en Israel esto, ¿ya? Pero subrayemos eso, que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. La idea del Señor siempre ha sido que le conozcamos. Así es. Que le conozcamos. Él ama que le conozcamos, hermanos queridos, ¿sí? Él ama eso. Él no desea otra cosa. No desea otra cosa. Y cada una de las cosas que Él nos pide tienen que ver con esto, con conocerle. Ámenme, tiene que ver con conocerle. Confíen en mí, con conocerle. Sírvanme de corazón, con conocerle. El conocimiento de Dios no solo es básico, en el sentido de que es lo primero, sino que es la base fundamental sobre lo cual tiene que ser construido todo el resto. Y para dejarlo para el próximo lunes, para que ustedes ya vayan meditando, ¿cierto? Lo que es la incomparabilidad de Dios. Vamos a entrar en el conocimiento de Dios, primero que nada basándonos en la incomparabilidad de Dios. Dios es un ser incomparable, ¿no? Como ustedes tienen pueden ir leyendo, ¿no? Entonces, se nos puede hacer más ágil también el ir comentando algunas cosas, ¿no? Okay. De ahí mismo ustedes pueden sacar algunas conclusiones, aportando también, mis queridos hermanos. Ya hice alguna pregunta ahí, también la vemos, ¿sí? Okay. La vamos viendo. ¿Por qué la incomparabilidad de Dios, queridos hermanos? La Biblia nos habla de un ser único, ¿sí? Y un ser único solo puede ser único si es incomparable, ¿ya? Así es. Y este ser único es nuestro Dios. Sobre eso nos vamos a enfocar de aquí para adelante, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que tiene que ver con la incomparabilidad de Dios. No sé si hay algo que quieran añadir, mis queridos hermanos. No, ya me cortaron toda la inspiración. Ay, no. Dame nomás, pregunta. No, Marcela. Hágame caso a mí, yo soy el maestro. No, pastor, tú, imagínense, estamos en la pura introducción y ya se nos fueron la hora y media. Pero gracias por... Sí. Ha sido muy edificante este tiempo y Dios quiera que podamos seguir repitiéndolo y haciéndolo hasta poder Y que se terminarlo. vayan agregando más. Sí, sí. Es que nosotros le avisamos muy tarde también a lo que querían, que era Carlita, Jairo, pero usted sabe que ellos se tienen que organizar con harto tiempo. Totalmente. Y ayer nomás al hermano Gabriel se la tiramos así como, hoy vamos a hacer esto. Entonces, tampoco es la idea. Pues ahora ya como saben, vamos a ir para que se vayan agregando. Sí, hermano, por favor, con toda confianza, ¿ya? Sí, vuelvo a decirle, hermano, el hecho de estar aquí con ustedes en este medio, por medio de este medio tecnológico, acá la redundancia de la palabra medio, el verle para mí siempre es una alegría, una bendición. Y el sentirle cerquita, aunque estemos kilómetros, estamos viendo. Parece que estuviéramos aquí mismo todos. Oye, pónganse para que la vea usted también, pues, si ella se va a despedir.
Y cuánto más si lo hacemos girando en torno a nuestro gran e incomparable Dios, que también es nuestro Padre. Así Amén. es. ¿No? ¿Qué más delicioso que eso? Así Así que es. tengan toda la libertad de invitar a los hermanos que quieran, ¿cierto? Que nazca de sus corazones si quieren ser parte de esto. Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos. Sí, muchas El- gracias. Gracias, Ahí de pastor, repente por esa tenía en mi libertad. corazón que el pastor hace rato que me había dado el número de la hermanita Miriam. Entonces, Ah, sí. voy a ver si hablo con ella, porque le estoy debiendo un saludo hace rato. Ya. Entonces, capaz que la invite, puede Sí, que te pues. interese también, ¿sí? No, sería muy bien bueno Uy, porque sí, sería muy bonito. tiene también harta necesidad. Aquí tenemos al ingeniero informático que nos hace todas las conexiones, así que... Eso. Ve, ¡Qué mi amor, mejor! ve para que el Señor le dio el estudio, ¿se da ¿Qué cuenta? mejor? Sí. No, y gratis, supongo que es gratis, porque no. No tengo ni uno. Sí. Ya, mis queridos hermanos. No sé, hermano Marcelito, si No, quiere hacer no. una oración para terminar este tiempo. Amén. Amén. Oh, Bendito Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso, Oh, sí. Padre bueno. oh, sí. Qué bueno, Señor, es poder reunirnos, Señor, congregarnos. A pesar de la distancia, como decía nuestro pastor, por medio de esta tecnología, Señor, tú nos permites poder Gracias. reunirnos nosotros como hermanos, Sí, pero lo más Señor. importante, Señor, en tu presencia. Amén. Sí. Dios, gracias, Señor, porque nos permites poder acercarnos a ti, poder ir conociendo cada día más de ti, Señor, Sí, sí. y que tú permites, Señor, el que te podamos conocer. Amén. Dios, gracias, Señor. Solamente te doy gracias por mi hermano y pastor Pablo, Señor. Te pido que sigas bendiciéndolo, Señor, que sigas dándole más conocimiento de Sí, ti, Señor. Señor, y bendícelo en cada área de su vida. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque Sí, sabemos que de lo que Él habla es nada más que de ti, Señor, de lo que tú le has permitido conocerte, Señor. Sí, Señor. Y gracias, Señor. gracias porque lo puede ir compartiendo con nosotros y que se puedan ir agregando más Oh, amén. hermanos, Sí, Señor, con un solo propósito, Señor, que es conocerte. Amén. Solo Sí. anhelamos eso, Señor, Sí, Señor. poder conocerte más y para poder agradar tu corazón, contentar tu Amén. corazón, Señor, que ese es tu propósito, Señor, que te conozcamos para que poder tener tiempos de refrigerio en ti, oh Dios. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.